Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens, les habla un día más su amigo Ferran Prat. ¿Cuántas cosas están aconteciendo en el planeta? ¿Casualidades o causalidades? ¿O hay algo intermedio? Pues para hablar de ello saludamos a nuestro ufólogo oficial y analista Artur Oms. Artur, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Ferran. Aquí calentando motores para este fin de semana, para el Congreso de Sapiens. Caray, la verdad es que sí, ya lo tenemos aquí, los amigos de la radio, compartiendo, conversando, en 55 minutos explicando años de investigación. No es fácil, ¿eh? Yo no me di cuenta lo difícil que era hacer una conferencia, que tenías que resumir muchas cosas, hasta que te subes arriba a un estrado y tienes que hablar. A veces pienso si somos un poco inconscientes. Y no solo eso, Ferran, sino además pues los nervios, ¿no? De hablar delante de tantas personas, que muchas veces pues no es sencillo el hecho de poder disertar, poder exprimir tus ideas delante de tantas personas. Son muchos los factores que se suman: nerviosismo, el hecho de, bueno, de todo vaya a salir bien, de que recuerdes absolutamente todo, de que puedas medir bien el tiempo, que claves esa hora justa, ¿no? El tiempo, ¿eh? Yo recuerdo a un gran cirujano que tenemos aquí en Andorra, el doctor Pastora, que tenía que hablar de la medicina en el Antiguo Egipto. Hizo una introducción tan espectacular, porque fue espectacular, sobre el Antiguo Egipto, que cuando tenía que empezar la conferencia se le había volado el tiempo, y el tiempo allí sí que es riguroso. Artur, tenemos que decir, amigos y amigas, que Artur nos va a brindar con una conferencia sobre el mundo, en el cual, que es un hombre de multidisciplinas, pero una de ellas es la investigación sobre el tema extraterrestre, que nos vas a aportar datos interesantes, y que esto está a la vuelta de la esquina, Artur, que hace tiempo lo decimos. Ojo, que viene un gran evento, una gran, podríamos decir, desclasificación, y ya no off the record, sino oficial, creo yo. Sí, justamente hablábamos de esto tomando un café antes, y la verdad es que la sensación que tenemos todos nosotros, los ovnílogos, los que nos dedicamos a investigar el fenómeno ovni, es que los gobiernos en general cada vez están mucho más por la labor de no, de alguna forma, desmitificar el fenómeno ovni, sino al contrario, de fortalecerlo, darle más relevancia, darle más importancia, puesto que, hemos visto estos últimos años estas extrañas luces, estos extraños artefactos que nos visitan con cada vez más intensidad y más afluencia, y además parecen haber tenido o perdido el miedo al ser humano y acercarse de una forma prácticamente, yo diría, muy alegre a las personas. De hecho, cada vez se acercan más, son mucho más visibles, mucho más tangibles. Y la verdad es que yo creo que sí, que los gobiernos cada vez están mucho más cerca. Ya no dejar de negar lo que es una evidencia, porque ya hace años que lo hacen. De hecho, desde 2018 que los gobiernos ya no niegan que el fenómeno ovni es algo que sucede, ¿no? Lo que sí que es verdad, Ferran, es que aún hoy en día es muy difícil de comprender el fenómeno. Yo creo que aún estamos en un punto muerto muy importante, y hace más de 50 años, como te decía antes, que no tenemos ningún tipo de novedad en el fenómeno ovni, salvo que los gobiernos sí que están mucho más cerca y mucho más por la labor de reconocer, investigar, vigilar y sobre todo, estar muy encima de este fenómeno. ¿Por qué? Hombre, pues entre otras cosas porque podría ser que este fenómeno ovni, hay muchas posibilidades, y una de las posibilidades es que sean objetos de otros países que también estén haciendo esas incursiones hemos visto que en Norteamérica se han acercado estos objetos de una forma muy importante a los buques de guerra, y por lo tanto cabría también la posibilidad de que una parte de estos objetos voladores no identificados, estos Unidentified Phenomenal Aerial Phenomena, sean
de generación humana. O sea, no se puede descartar absolutamente nada. Decíamos, hablamos con un expiloto de la RAF y nos decía que él estaba plenamente convencido de que los gobiernos tienen tecnología antigravitatoria y por lo tanto ahí se abre un nuevo abanico de naves. Recordemos que la tecnología que tenemos en nuestras manos, los teléfonos, los coches, etcétera, etcétera, es tecnología totalmente obsoleta. Los militares van 15, 20 años por delante. O sea que realmente sí que estamos ante, como siempre, una gran ocultación, no solo de verdades, sino también de mentiras a medias y además una gran ocultación sobre las tecnologías que van a llegar en un futuro y que ya son presentes en el ámbito militar. Esto de la ocultación a nivel oficial, esto viene de tan antiguo como prácticamente desde la cuna de la historia, ¿no? Cuando se empiezan a formar ya pues gobiernos, ejércitos, legislaciones, porque siempre hay realidades incómodas, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay tantas cosas, pero que veáis que lo que dice Arthur es totalmente cierto, hasta el punto de que, y hace pocos días, esto fue el 23 de septiembre de este año 2021, en el cual se ha aprobado una ley de autorización de defensa nacional, la NDAA, de 2022 de la Cámara de Representantes y repito, aprobada el 23 de septiembre con 316 votos a favor y 113 en contra. ¿Para qué? Pues para crear una oficina de investigación con todo lo que conlleva sobre objetos voladores no identificados. Y esta ley está autorizada a nivel de defensa nacional de Estados Unidos. Arthur, es que esto está claro. O sea, ya no lo hablamos tú, yo y otros investigadores, otros escritores, otros divulgadores. Es que esto ya estamos hablando de a nivel oficial, Arthur. ¿Qué está pasando aquí? ¿Va a haber un choque de fuerzas? ¿Va a haber algo, un evento del cual hablábamos, que ha habido un evento sanitario, va a haber un evento climático y después va a haber este evento en el cual ya no se podrá ocultar más de que entre nosotros se mueven otras especies? Porque cuando decías si son de construcción humana, claro, la gente se habla en presente de hoy día. ¿Y si la evolución de la humanidad ya puede venir del futuro, como podemos entenderlo, al presente para interactuar? Esto es una realidad también. Cuéntanos. Por supuesto. Mira, déjame que haga un pequeño inciso. Simplemente saludar a José Luis Montero, a Natalia Guerrero, que también nos está escuchando ahora mismo, y a Alfonso, que también nos están escuchando y me han enviado un mensaje, pues diciéndonos que nos están escuchando. Pues sí, Ferran, yo estoy completamente convencido. Hay muchas realidades que nosotros pensamos que no pueden existir, pensamos erróneamente, pero estas existen. O sea, el abanico de colores visible a nuestros ojos es uno, pero el invisible a nuestros ojos es otro. Como tú decías, Ferran, los gobiernos evidentemente están ante una nueva realidad. Una nueva realidad que han, de alguna forma, hecho extensible a la población hoy en día, ¿no? Hablabas de la NDAA, por supuesto, en Norteamérica han aprobado la creación de esta oficina para estudiar a los ovnis. Es una oficina, evidentemente, pues que tendrán que dotar de un presupuesto, de una serie de normativas, van a establecer, según lo que he podido leer, una serie de procedimientos y, sobre todo, Ferran, van a otear, van a investigar aquellos fenómenos ovni que puedan provenir de fuera de nuestro planeta Tierra, pero sobre todo aquellos que también puedan provenir generados por el ser humano. Está claro, Ferran, que estamos ante una nueva tecnología muy posiblemente, en algunos de estos, yo diría que el 90% de los casos tendríamos que buscar una explicación completamente racional y humana que proviene de nuevas tecnologías elaboradas por el hombre y siempre
también, Ferran, remitiéndonos a esa tecnología inversa, ¿no? Porque parece ser que muchos de los inventos que el ser humano ha propiciado, ha llevado a cabo, pues parece que salgan como de la nada, ¿no? Ahora no tenemos este conocimiento y un segundo después ya tenemos este conocimiento, ¿no? Sin que muchas veces nadie prácticamente ha efectuado ningún tipo de investigación sobre todas estas cuestiones, ¿no? Parece ser que damos un salto evolutivo en muchas materias, en muchas cuestiones, que ese salto pues muchas veces tiene una muy difícil explicación. Y estoy plenamente convencido de que el incidente de Roswell, entre otros, pues han tenido mucho que ver en todas estas cuestiones, ¿no? Evidentemente, Ferran, yo estoy por la labor de pensar que los gobiernos, no solo el norteamericano, sino también el chino, quizás el ruso, dispongan ya de material que de alguna forma hayan podido utilizar para desarrollar estas tecnologías inversas. Estamos evidentemente ante una nueva época referente a todo lo que implica el fenómeno OVNI, y si observamos a nivel global se está haciendo un llamamiento a las naciones para que en lugar de estar desunidos en esta cuestión, las naciones estén unidos. Entonces, aquí de lo que hablaríamos es de una amenaza global, de una amenaza mundial, de una amenaza para la civilización humana. Y es por eso que, de alguna forma, los gobiernos ahí dicen, bueno, mira, podemos estar tú y yo mal, ¿no? Pero, ¿qué sucedería si una raza extraterrestre que viene de otro lugar, de fuera de la Tierra, se planteara atacarnos? Hace muy poquito, Ferran, hablé con un compañero que vive en Nevada, y estuvimos, hablando sobre ovnis y OSNIs también, ovnis, que al final es lo mismo, porque al final en un momento dado son ovnis y en un momento dado son OSNIs, porque vienen del cielo y se sumergen en las aguas. Estuvimos hablando sobre esta cuestión, ¿no? Y es muy complicada, es muy compleja, porque no sabemos qué vienen a hacer estos aparatos que se sumergen en las aguas literalmente y vuelven a salir, y además a unas velocidades bestiales, como si no les afectara, es decir, vuelan igual que navegan bajo las aguas. Es algo realmente increíble. O sea, se están como pez en el agua en los dos ámbitos, tanto en el aéreo como en el submarino. Entonces, yo también aquí, Ferran, me hago la siguiente reflexión, quizá, ¿no? Y muchas veces lo hemos dicho en voz alta. ¿No será que el agua es un potente combustible? Todos sabemos que del agua sale el hidrógeno. El hidrógeno es un elemento altamente volátil, muy, muy explosivo y realmente con una potencia devastadora. Cero emisiones, cero contaminación, cero de todo. Entonces, claro, estamos ante algo que no hemos... Lo más sencillo, una de las composiciones más sencillas del planeta Tierra es la del agua. Bueno, Artur, tú fíjate la cantidad de personas que han desarrollado motores de agua y cómo han acabado. Sí. Y claro, tú si fueras a otro planeta, lo primero que tendrías que pensar es, bueno, ¿cómo volver si se me acaba el combustible? A no ser que ese planeta ya te ofrezca el combustible. Y tú lo decías muy bien. Tenemos los océanos. Agua, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Le metes electrolisis por el medio, disocias las moléculas de hidrógeno y la de oxígeno y ya tienes hidrógeno que lo puedes inyectar a un motor del tipo que sea. Si encima tienes una tecnología avanzada de ahorro energético con unos sistemas de propulsión X combinado con un elemento 115, ¿era el 115? Sí, el Unpentium, sí. Además que Bob Lazar habló que él, ¿no? De él, o sea, estamos de alguna forma intentando desprestigiarle
Y él habla de todas estas cuestiones, habla del Área 51, dice que existe, todo el mundo se ríe de él, habla de un Pentium, y luego resulta que existe, y no solo él lo encuentra, sino que unos científicos rusos demuestran completamente su existencia. O sea, es algo completamente alucinante. Bueno, y concretamente, si hablamos de esta directiva, uno de los puntos que es muy fuerte, y me recuerda un poco cuando el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en la ONU, conferencia delante de todos los representantes de los países, dijo que el mundo se uniría si hubiese una amenaza externa, ¿no? Y uno de estos puntos que ha estado probado, y repito, ahora a finales de septiembre del 2021, dice: coordinar con los aliados y socios de los Estados Unidos según corresponda para evaluar mejor la naturaleza y el alcance de los fenómenos aéreos no identificados. Señoras y señores, aquí se está cocinando algo. Déjame lanzar por ingeniería mental inversa, que lo utilizamos mucho esto. ¿Y si resulta que lo que está sucediendo no deja de ser una especie de intromisión, vamos a decir suave, por alguna especie fuera de la nuestra conocida como Homo sapiens sapiens? Porque hay cosas extrañas. En los cielos están apareciendo ciertos agujeros que se atribuyen a fenómenos meteorológicos, pero el que hemos visto estos días, y desde aquí enviamos un fuerte abrazo de ánimo, de solidaridad y de fortaleza humana, porque primero, que te quedes sin tu casa, sin tu medio de sustento, como son los amigos que también tenemos que nos escuchan de la isla de La Palma, como así de Tenerife y Gran Canaria, de aquellas tierras, que te quedes de un plumazo sin nada. Primero, solidaridad. Y después tendríamos que decir, ¿quién coño permitió construir en la ladera de un volcán que hace pocas décadas ya bajó lava? La avaricia y la avaricia y el dinero, Ferran, evidentemente. ¿Quién si no, no? Hemos visto, fíjate, los campings siempre se ubican al lado de ríos, es decir, la codicia humana es algo que no tiene límite, o sea, es que es algo muy, muy bestia, Ferran. Sí, estamos ante algo muy bestia. Y sí, Ferran, como tú decías, un abrazo a nuestros amigos palmeros, toda la gente que vive allí, y nada, nuestra más absoluta solidaridad, nuestro ánimo y evidentemente toda nuestra energía positiva que tenemos, que es mucha, se la enviamos hacia allí. Que ya en el 2006 hablábamos de la isla de La Palma, que hicimos algún programa entero, lo recuperamos hace pocas semanas, porque cuando, si no recuerdo mal, el 1 de octubre en septiembre, ¿qué día fue? Bueno, y ya empezó los movimientos sísmicos, que era septiembre, sí. Quiero decir, que allí habían 1000 seísmos ya acumulados, y al final ha pasado lo que ha pasado. Pero el 1 de octubre ha acontecido algo que curiosamente coincide con lo que estábamos comentando no hace mucho tiempo, de si hay pues armas que puedan interferir de alguna manera con el clima, que puedan afectar al agua, que la puedan hacer hervir, o que puedan incluso excitar el magma terreno. Y curiosamente, hace pocos días hemos visto esta fotografía de satélite sobre la isla de La Palma, en las Islas Canarias, que nos ha dejado estupefactos, esa especie de ondas que quedan reflejadas sobre las nubes, en las nubes que hay y el humo de la isla, y que, a mí me ha recordado un poco a un programa que hicimos sobre armas geoclimáticas, ¿no? Que no tiene nada que ver seguramente, pero que da esta extraña coincidencia, y desde la ciencia se ha dicho que son ondas gravitatorias o ondas de gravedad, y que han sido capturadas desde un satélite espacial. Da un poco de yuyu, ¿no? Esto. Vamos a explicar lo que son las ondas de gravedad, Ferran. Vamos a explicar, porque hay muchas personas que evidentemente nos están escuchando, y vamos a intentar transmitir de una forma gráfica y simple qué es una onda de gravedad en este sentido, ¿no?
Las ondas de gravedad son oscilaciones generadas por la perturbación de un fluido sometido a la fuerza de la gravedad. Es decir, vamos a imaginar un vaso de agua, la superficie de un lago en reposo. Nosotros cogemos y soltamos una gota de agua, ¡pam!, encima. ¿Qué vamos a ver? Pues que se forman unas ondas con forma circular, y esos son las ondas de gravedad. Y perturban, como tú bien has dicho, un fluido, el agua. El agua es un elemento muy interesante, ¿no? Ya lo decía Bruce Lee, be water, my friend, sea agua, amigo mío. Y la verdad es que es un pensamiento tan sencillo como la composición del agua, pero que es brutal, ¿eh? Recomiendo a quien no lo haya hecho que lea Bruce Lee, porque es algo realmente increíble. Bien, estas ondas que genera el volcán son muy persistentes y son muy claras, ¿no? ¿Esto qué nos recuerda, Ferran? Yo no voy a decir que sea el HAARP, evidentemente, porque el HAARP no ha generado estas ondas, pero sí que es verdad que es muy sospechoso. Bueno, antes de nada, a mí me gustaría explicar qué o cómo se forma un volcán y dónde se forma, que eso es muy importante. Hay que entender dónde se forma el volcán. Normalmente un volcán se origina en placas tectónicas. Hay tres tipos de placas tectónicas: las divergentes, las convergentes y las transformantes, ¿vale? Vamos a explicar un poquito qué es esto para las personas que nos estén escuchando. ¿Cuáles son las divergentes? Aquellas que van en direcciones opuestas. Es decir, imaginemos que tenemos una cuerda y hay dos personas que están tirando de la misma cuerda, pero en sentidos totalmente opuestos. Estas serían las divergentes. Pero las divergentes pueden ir tanto divergentes en sentidos opuestos como en ángulos opuestos. Y ahí se formaría ese volcán. ¿Por qué? Porque al estirar esas dos placas lo que se hace es que se forma un vacío, y ese vacío es una válvula de escape. Para que se puedan de alguna forma empezar a salir esos gases, porque al final esa presión lo que hace es que ese magma, esa lava, suba a la superficie y se escape. Hay las convergentes. Las convergentes son aquellas dos placas que chocarían entre sí, aquellas que forman las montañas. Entonces vienen dos placas que están completamente separadas, se van uniendo y ¡pam!, chocan entre ellas y al final... Como un choque de puños. Exacto, ¡pumba!, convergen. Y luego habría las transformantes. Las transformantes, imaginemos que tenemos... ¿Quién no ha visto una pieza de dominó? Cogemos dos piezas de dominó y las ponemos una al lado de la otra y se van rozando entre ellas, ¿no? Esas son las transformantes. El volcán de La Palma parece ser que es un volcán estromboniano. Y lo que hace es que genera pequeñas explosiones. ¿Debido a qué? O sea, a la acumulación de gases. Y esos gases lo que hacen es romper esa placa, esa pequeña tapa de protección que hace que esos gases y todo ese magma no salga. ¿Qué ha sucedido? Pues evidentemente ha tenido un movimiento. Por eso hay esos temblores de tierra previos a una erupción. Es muy importante que cuando hay movimientos de tierra, temblores cerca de zonas de volcanes, haya que prever esa posible erupción de un volcán, porque al final lo que hace es quebrarse esa tapa natural, ese cierre, y ese cierre lo que hace es liberar la presión, y la presión lo que hace pues es escupir todo el magma, todo el gas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estaríamos ante una cuestión así, ¿no? Y esto al final, todos son ondas, todos son absolutamente ondas, ¿no? Y las ondas ya sabemos que las hay de muchos tipos, ¿no? Las ondas de gravedad, por ejemplo, que estas son debidas a la fuerza de la gravedad, pero hay otras ondas que al final acaban provocando efectos muy similares, que son las electromagnéticas. Las electromagnéticas son capaces de cargarse aparatos eléctricos, evidentemente, pero además son capaces de provocar
seísmos. Son capaces de provocar seísmos. Bien. Y ahora me diréis, hombre, seísmos, manipulación de ondas, nos viene a la mente, evidentemente, manipulación del clima, nos viene a la mente muchísimas cosas, ¿no? Y cuando pensamos en ondas electromagnéticas, evidentemente pensamos en el HAARP. El HAARP es un viejo conocido. Viejo conocido, y diré por qué, porque ahora ya el HAARP ya no es el HAARP. El HAARP es el SBX1, que a mí me preocupa mucho más que el HAARP, ¿no? El HAARP, el antiguo HAARP, está en Alaska, en Gacona. Se desmantela. No es que se desmantele la instalación, sino la instalación continúa estando allí perfectamente, pero se desmantela en el sentido de que ya no es una instalación militar, ahora es una instalación civil. Bueno, Artur, y es que claro, demasiada gente ya sabía que en un punto concreto de Alaska había una serie de antenas que podían emitir unas cargas, como podríamos decir, y decías tú, electromagnéticas, que, bueno, podían interactuar, y me recuerda mucho al rayo de la muerte de Nikola Tesla, podían interactuar con la ionosfera y rebotar una carga muy potente de electromagnetismo y generar pues lo que se pueda generar. Tú lo estás definiendo muy bien. Claro, es que justamente, Ferran, todas estas antenas actúan como un solo proyectil. Recordemos que hay 180 antenas ahí en el HAARP, en Gacona. Pero es que vamos a hablar del nuevo HAARP, que aún es más flipante y más alucinante porque tiene mucha más fuerza que esas 180 antenas con una sola antena. O sea, vamos a hablar de esto. Estas 180 antenas del HAARP emiten como un solo proyectil 1.000 millones de ondas de alta frecuencia a la ionosfera. Es decir, es como si fuera, para hablar de una forma más sencilla y coloquial, como si fuera un calentador enorme. Es decir, si nosotros estuviéramos ahí, nos freiríamos. De hecho, Ferran, en los aeropuertos, cuando hay operarios que tienen que ir a ver ciertos radares, tienen que apagar el radar porque si no te freirías literalmente debajo de este radar por esas ondas. Evidentemente te freirías, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El uso militar del HAARP finaliza en 2014. Y en 2014 el HAARP deja de tener un fin militar y tiene un fin académico. Hay cosas muy curiosas. La ubicación del HAARP es muy curiosa. Está en el Golfo de Alaska. Justamente entre Alaska y el Yukon, más cerca del Yukon, es decir, está muy cerquita del Yukon, ¿no? Está más adentrada hacia el interior de Alaska. Fíjate que yo creo que ha perdido mucho interés esto como instalación militar. ¿Por qué? Porque es sustituida por el SBX-1. El SBX-1 es el Sea-Based X, que es el nuevo HAARP. Este nuevo HAARP, si uno lo visualiza, es una especie de patín flotante con seis patas, ¿no? Que va navegando por varios océanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues muy sencillo, que estamos ante un HAARP móvil. Un HAARP móvil con una potencia electromagnética inusitada, con una potencia hasta ahora jamás vista. Tenemos que decir que las armas electromagnéticas son actualmente las armas, yo te diría, más temidas, porque son capaces de destruir absolutamente todo aquel componente electrónico y nos podrían devolver a la edad de la prehistoria en 3, 2, 1 ya. Incendios en Australia, inundaciones, huracanes, el famoso avión de Ukraine International que cayó con 176 pasajeros, un Boeing 737-800 que cayó en enero de 2020 y del cual hoy en día aún nadie sabe por qué cayó. Nadie lo sabe, todo son conjeturas, fabulaciones, teorías, etcétera, etcétera. Estas ondas electromagnéticas que además son capaces de freír literalmente un país,
Pues bueno, yo creo que pueden estar detrás de muchos de estos eventos que acabamos de decir, ¿eh? Inundaciones, huracanes, incendios misteriosos que parecen salir de la absolutamente nada. Tenemos que recordar aquella población italiana donde de repente empiezan a quemarse neveras, a quemarse electrodomésticos, a fundirse los televisores, y curiosamente está delante del mar y por ahí hay buques de guerra norteamericanos que están maniobrando. Claro. Una extraña coincidencia. Claro. Oye, a ver, ¿cómo se va a incendiar un televisor de golpe? Es que es prácticamente imposible. Y más en esa zona, ¿no? En esa zona han habido muchas ondas. Sí, es cierto que muchos científicos intentan buscar una explicación racional, mucho más terrenal, ¿no? Pero yo estoy seguro que todos estos inventos, todas estas armas electromagnéticas juegan un papel muy importante. Y como siempre, Ferran, evidentemente la opacidad en este sentido es total, porque a ningún gobierno le interesa que sepan que están experimentando directamente sobre y con la población civil. Pero de esto, de hecho, los norteamericanos son grandes especialistas, los italianos también, con la connivencia de Franco, también lo fueron. Recordemos el bombardeo de Guernica. Recordemos también Pont-Saint-Esprit en Francia, donde se probó el LSD sin ningún tipo de problema, o al menos eso es lo que se dice. Se insertaron esos hongos en la harina del pan. Muchas veces estos gobiernos que nos desgobiernan, podríamos decir, experimentan sin ningún tipo de impunidad. El gobierno norteamericano llegó a provocar, bajo el pretexto de una serie de experimentación clínica en personas, sífilis, gonorrea y otras enfermedades que inyectaban una especie de barra libre de investigación, y al cabo de muchos años tuvieron que pedir perdón por ello. Y por cierto, esas personas que fueron infectadas jamás fueron resarcidas ni tuvieron ningún tipo de compensación económica. Y Artur, incluso ha salido no hace mucho la NASA a hablar, ¿no? Porque están apareciendo en el cielo fenomenologías muy extrañas con formas que pueden afectar a las nubes. Se dice que son agujeros de fall streak, que es cuando más o menos la temperatura de las nubes llega al nivel de congelación, a los 0 grados, y se forman extrañas nubes, pero que los habitantes de las zonas que están muy cercanos o abajo en la vertical, en muchos y documentadas y filmadas ocasiones, dicen que aquello no son nubes caprichosas, que allí hay como una especie de estructura. Vete tú a saber hasta qué punto, pues todo lo que está aconteciendo, estos agujeros en el cielo, que incluso, repetimos, la NASA no hace mucho, creo que era en la primavera de este año, salió a la palestra a decir que esto eran cosas, que de fenómeno pues normal, meteorológico. Veremos. Una cuestión, ¿cuántas veces hemos dicho, Artur, aquí, ¿por qué no se encuentra el eslabón perdido de nuestra evolución? Tendríamos que llamar al señor Darwin y, oiga, cuando hizo el estudio, ¿lo hizo bien o dijeron que esto cuadraba mucho con lo que se podía decir? Y ahí está, porque curiosamente, y esto pues ha trascendido muy poco, al menos creo yo. Lo sabemos porque lo hemos comentado contigo en alguna ocasión, pero creo que tendríamos que hablar de los hombres dragón, que parece ser que hubo entre nosotros una especie que no está documentada, pero algo hay, y que podría, pues, de alguna manera cambiar la línea evolutiva del Homo sapiens sapiens. Estamos hablando de que se ha encontrado, y es oficial, algún cráneo, podríamos decir, anómalo, dentro de la normalidad, anómalo. ¿Qué hay de los hombres dragón? Bueno, Ferran, en primer lugar, has dicho algo que
que yo llevo repitiendo durante muchos años. Dices, ¿por qué no se encuentra el eslabón perdido? Simplemente porque no hay eslabón perdido. No hay. Nosotros, el ser humano, no hemos evolucionado. O sea, un perro puede mejorar su genética, puede de alguna forma evolucionar, pero dentro de su propia raza. Será siempre un perro. Lo que se nos está intentando vender desde la ciencia, como diría Artur Sala, la ciencia proscrita, que es aquella que va contra la ciencia oficial y es aquella que sí que le planta cara a la ciencia oficial. Se nos está intentando vender que de una especie de masa acuosa salió el ser humano y todas las especies que hay en el planeta Tierra. Esto es una mentira como una catedral. O sea, un perro evolucionará siempre, mejorará su genética, su capacidad, pero siempre siendo un perro. No de una masa de blandiblup, una masa acuosa, van a ser perros, pájaros, ácaros, jirafas, leones, tigres, ballenas, etcétera, etcétera. No, eso no es posible. Alguien nos creó y la pregunta es muy compleja y es de una magnitud enorme. No se encuentra el eslabón perdido porque no hay eslabón perdido. Y punto. Y esto es mi opinión. Y la teoría de la evolución, hoy en día, en 2021, continúa siendo eso, una mera, burda y grosera, para mi punto de vista, teoría. Y es que es algo muy extraño. El cráneo del hombre dragón, como tú dices. Permíteme, cuando hablabas de que no hay eslabón perdido porque no puede haberlo, porque fue ingeniería genética, podríamos hablar así, pero claro, es que, digámoslo claro, ingeniería genética se ha hecho con los perros. ¿Quién no tiene una mascota? Y estamos hablando de pues el caricorso, el bulicuta, el dogo del Tíbet, el presa mayo, y tantos perros que han sido creados de laboratorio. Sí, aquí, Ferran, estamos un poco entre la misma tesitura, ¿no? Es decir, podemos ver que, y aquí me remito a David Parcerisa, es como si alguien hubiera intentado crear un ser humano y estamos viendo las diferentes pruebas que realizó. Bueno, es que en un espacio tan pequeño, fíjate, la diversidad de morfologías. Tenemos la gente de color negro, la gente de color blanco, la gente de Oriente Medio que tiene unas características especiales, los nórdicos, los más sureños, los asiáticos. Esto es adaptación al medio, es adaptación, ni más ni menos. Pero claro, una cosa es la adaptación y otra es la evolución desde cero a miles de especies diferentes. El otro día escuchaba dos investigadores españoles que están catalogando insectos en Perú y están catalogando 400 especies nuevas cada año, Ferran. Esto es alucinante, completamente alucinante, con lo cual, no son especies que lleven ahí 2 días, son especies que llevan miles de años encima de la Tierra. O sea, y Artur, ¿por qué se descubre como un cráneo de lo que se ha apodado hombre dragón en 1933 y se guarda silencio absoluto hasta ahora? Bueno, esto es muy curioso, ¿no? En 1930, en un puente cerca de Harbin, en China, se estaba levantando una cerca y uno de los trabajadores descubre un cráneo enorme. Entonces este trabajador, no se sabe exactamente el motivo por qué hace esto, pero esconde este cráneo y lo oculta en un pozo. Y ahí queda abandonado. Queda abandonado hasta justo antes de su muerte, que lo comunica a sus nietos. Les explica ese secreto a sus nietos. Y los nietos, en 2018, acuden y recuperan ese cráneo. Ese cráneo ahora mismo lo tiene Qian Ti, que dirige la investigación sobre este cráneo. Este cráneo, Ferran, es completamente alucinante. Este cráneo es enorme este cráneo. Además es el sueño de todo paleontólogo, porque es un cráneo que está 100% entero. Falta la parte inferior de la mandíbula,
Pero el cráneo está en unas condiciones que son completamente alucinantes. Pero lo que es más alucinante, Ferran, es que entre los investigadores no se ponen de acuerdo. Unos dicen que es una nueva especie humana. Otros dicen que no corresponde para nada a una especie humana. Y una vez más, esto nos demuestra, Ferran, que la ciencia no es 1 más 1 es igual a 2. La ciencia es 1 más 1 es igual a 0, a 1, a 3 o a 25. Todo depende de quién arroje el resultado, de cómo se arroje ese resultado y, lo más importante, de cómo se haya hecho esa investigación. Bueno, como dijo una persona que está vinculada al mundo de la egiptología, ya dijo en su momento, y un buen amigo nuestro, que, bueno, si descubres algo que es incómodo, al fin y al cabo, el que te paga la nómina te paga para comer, con lo cual no te vas a jugar tu comida diciendo algo que puede afectar porque su relevancia incómoda podría alterar o molestar o vete tú a saber qué en determinados círculos. Con lo cual, ¿cuántos hallazgos aún siguen y están en lugares, en cajones, baúles, estanterías, véase restos óseos, fósiles o manuscritos, grimorios, etcétera, en lugares, porque no interesa, ¿no? Tendríamos que estar hablando, quizás cuando hablamos de estos cráneos del hombre dragón, en los pocos minutos que nos quedan de programa hoy, Artur, de lo que nuestro amigo Felipe Botalla nos envió en su momento, y JL, unas fotografías en Perú de aquellos cráneos anómalos que dice, oiga, esto no puede ser normal. O como dijo, y un programa que hicimos recientemente, Carol Judes, de que, bueno, que hay una especie entre nosotros y parece ser que tiene nombre, Homo capensis. Y tela la de fotos que hay de estos cráneos. Bueno, y son reales, ¿eh? Son reales. Sí, desde luego, Ferran. Y esos escudos que hay en Turquía, esos escudos que pesan 30 kilos. 30 kilos. Cuidado. ¿Qué tipo de persona tenía que levantar un escudo? O sea, ¿qué especie humana, qué mutación tenía que ser esa raza humana para poder levantar un escudo de 30 kilos de peso? Hombre, ya sabemos que hoy en día la genética ha desmejorado bastante, ¿no? Porque estamos todo el día levantando telefonitos de 150 gramos y eso la verdad es que no nos fortalece para nada, ni estamos tampoco subiendo montaña arriba o montaña abajo cargados como mulas, pero evidentemente 30 kilos de escudo, más luego tengamos en cuenta que llevaban todo lo que es el armazón, o sea, toda la armadura, o sea, si el escudo pesaba 30 kilos, estamos hablando de que igual un guerrero de estos turcos que se encontró ahí en Turquía, desde que están estos escudos allí, igual lleva 100 kilos o más encima. ¿Qué tipo de persona llevaba esto? Es que es algo completamente alucinante. Hubo, de hecho, una operación en la época de la antigua URSS que tenía muy buenas relaciones diplomáticas con Egipto, la operación ISIS, el proyecto ISIS, en el cual parece ser que una unidad científico-militar accedió a unos túneles y allí encontraron, entre otros objetos fuera de su tiempo, por decirlo pues de alguna manera, estos OOPARs, un cuerpo de un ser que medía, bueno, no sé si era entre 3 y 4 metros de altura, algo anómalo incluso en lo que quedaba de sus restos. No tenía apariencia, bueno, podríamos decir una especie de apariencia híbrida, ¿no? Como en Rusia, que se descubrieron también unos esqueletos muy, muy antiguos de seres de 2 metros de altura, que dices, oiga... Más de 2 metros, Ferran. Estuvimos con nuestro querido y estimado amigo Carlos Mesa, que él pudo ver esos esqueletos y medían más de 2,5 metros. O sea, es que estamos ante seres realmente de unas proporciones y unas alturas muy bestias, Ferran. ¿Qué tipo de ser humano era aquel? ¿Qué pasó en Turquía que la gente vivía encerrada en cuevas?
¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Es que no, realmente son muchas más las ocultaciones que las verdades. Tú lo sabes, Ferran, hace muy poquito estuve hablando con Juanjo Revenga, uno de los pocos españoles que ha descendido a la cueva de los Tallos. De ahí salieron unas tablillas de oro que no se sabe ni lo que llevaban inscrito, ni se sabe dónde están y por qué se vuela directamente a una parte de la cueva de los Tallos. La dinamitan para que nadie más pueda acceder allí. Y esto es la pura realidad, no es una conspiración, no es que me lo esté inventando yo, esa es la realidad. Se dinamitó una entrada a la parte de la cueva de los Tallos para que nadie más pueda volver a acceder allí. Juanjo Revenga me decía que esas juntas de dilatación entre las rocas son completamente alucinantes, que esto no lo ha hecho ningún ser humano. No hay la capacidad ni la tecnología suficiente para a esa profundidad y en ese lugar dejar esas moles tan enormes con esas juntas de dilatación perfectas. Esto es algo bestial. Hablábamos antes, ¿no? Hace un poquito, Ferran, de Pumapunku. Pumapunku, otro lugar fascinante, con lo cual... En el altiplano de Bolivia, qué pasada. Y que no nos digan que aquello se esculpió, porque aquello no se puede esculpir. Allí hay una tecnología muy concreta que parecen auténticos bloques de hormigón hechos con molde, pero dices, de 10.000 años de antigüedad, allá arriba 4.000 metros de altitud. Pero fíjate, Ferran, que tenemos los dos extremos. Tenemos, y aquí tenemos los talayots, tenemos aquí en Cataluña, en Andorra, en Cataluña, tenemos esas masías antiguas, en Perú, en Machu Picchu, y entradas muy bajitas, como si en una época hubiera habido personas muy bajitas, como si hubieran sido prácticamente gnomos, ¿no? Estamos hablando de puertas que miden algunas de ellas menos de 1 metro de altura para acceder a las casas. Entonces, hablamos de seres, por un lado, gigantescos y por el otro lado, muy pequeñitos. Con lo cual, aquí en el planeta Tierra, toda la historia que conocemos, esa historia proscrita, podríamos decir, apartada, o de alguna forma sesgada, porque también tiene sesgos, es decir, nos dejan ver solo pequeños atisbos de luz en ciertas cuestiones. Parece ser que hay toda una amalgama de historias y de ocultación que evidentemente no se transmite. Y el propio Juanjo Revenga, que también puede estar en los archivos del Vaticano, me decía: Artur, esa imagen final del arca perdida, donde se ven miles de cajas amontonadas, esa imagen es algo real, existe. Impresionante. Bueno, de hecho, el director de esta película, ¿no?, de Indiana Jones, en busca del arca perdida, el templo maldito, la última cruzada, las calaveras de cristal. Yo creo que cuando tuvo una reunión con, no recuerdo qué presidente de Estados Unidos, y compartieron información, algo uno y otro debían saber, porque si no, qué extrañas coincidencias que toques temas tan acertados para hacer una película. Como siempre, tenemos claro que parece que nos vayan preparando para algo, ¿no? Artur, como siempre, el tiempo se nos ha venido encima, pero qué interesante es todo esto. Yo creo, Artur, que de haber otra verdad, la verdad no puede ser ocultada toda la historia. Algún día u otro tendrá que salir a la luz, o vendrá impuesto por algo o alguien de fuera, o realmente vendrá una era de mandatarios humanos, responsables, involucrados con el pueblo y para el pueblo, que empezarán a abrir esos documentos clasificados como top secret, o aquello que no interesa, porque la nómina es la nómina y va pasando de una generación a otra. Mira, respecto al tema OVNI, yo creo que sí, que no quedará otro remedio que abrir toda esta información, porque serán tan evidentes al final que no quedará otro remedio. Respecto a otras cuestiones, no, porque lo que interesa a los gobiernos es que estemos completamente dormidos, drogados, aletargados, y en esa posición, ¿no?, de encefalograma plano, en el cual pues nuestra glándula pineal, nuestro cerebro, no despierta, no reacciona,
y no funciona. Y de hecho, fíjate que el sistema educativo va orientado hacia esa cuestión, a la cuestión de adoctrinar, inculcar. No te enseñan a pensar. Te dicen, no, usted tiene que estudiar, pero no te dan la metodología de cómo tienes que estudiar. Te dicen, no, estudiar es clavar los codos y apréndete el texto de memoria. Y todos sabemos que los textos que hay en los libros, ya sabemos cómo funciona esto, Ferran. La historia la escriben los vencedores. Y esto es la pura realidad. ¿Cuántos libros de historia me gustaría que reflejaran los inventos de Nikola Tesla? Y no está Nikola Tesla, sino que está el señor Edison, con todos los respetos y mi admiración, evidentemente. Y otros tantos más. Artur Oms, ufólogo, analista, investigador, como siempre, muchísimas gracias y que tengas mucho éxito en tu conferencia sobre el tema extraterrestre, que lo has titulado Entre dos mundos, ¿no? Sí. Bueno, lo has titulado tú al final porque escogiste tú el título, un título muy acertado. Y sí, efectivamente, el tema extraterrestre está entre dos mundos. Artur, ¿te imaginas que estas personas que van por la calle y que de golpe y perrazo caen y se atribuye algo al azar o un fallo de las piernas? ¿No hay algún graciosillo por ahí en otro plano? Fuerzas que no vemos. Y tanto que sí, repito, con este toque de humor un poco así misterioso, nos despedimos de Artur Oms. Amigos y amigas, como siempre, lo importante de lo que decimos aquí, y hoy día que podéis contrastarlo de mil maneras, por encima de todo, que saquéis vuestras propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.